Así que les pido que por favor me acompañen para que oremos juntos, ¿les parece? Y que sea Dios hablando en nuestras vidas en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias por ser tan bueno y tan fiel. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias por traernos con bien. Gracias porque hemos podido adorarte en comunidad y hemos podido recordar quién tú eres en nuestras vidas. Hemos podido recordar que tú estás por encima de cualquier circunstancia, de cualquier crisis, de cualquier prueba. Gracias por traernos hasta este lugar, Señor, para hacernos conscientes de esa verdad, para apropiarnos de esa verdad en nuestros corazones y vivir conforme a ella. Gracias por eso. En esta mañana te pedimos que tú hables a nuestras vidas, Dios, así como lo has estado haciendo. Que este mensaje sea un mensaje que edifique nuestras vidas, que toque lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que mientras lo hace, podamos estar recibiendo una revelación directa tuya de quién eres, de lo que has hecho en favor nuestro. Tú eres bueno, Señor, y nosotros estamos felices de poder adorarte, de poder tenerte en nuestras vidas. Tuya es la gloria, Señor, en Jesús. Amén y amén. Hoy quiero que hablemos acerca de un tema que no nos gusta tanto. Un tema que no nos gusta tanto. Ni a mí me gusta, y yo sé que a ustedes, a la mayoría, me atrevería a decir que tampoco. Quiero que hablemos acerca de el dolor. Cuando digo que no nos gusta es porque tratamos de evitarlo a toda costa, ¿cierto? Nosotros tratamos de evitar de todas las maneras posibles experimentar dolor. Eso es muy humano. Pero el dolor, médicamente hablando, tiene un propósito y es además necesario. Médicamente hablando, el dolor es bueno, por decirlo de alguna manera, porque nos alerta cuando algún sistema de nuestro cuerpo o algún órgano de nuestro cuerpo no está funcionando de manera correcta. Y eso nos permite entonces ir al médico, sacar cita, ir de urgencias y que nos revisen. Y que encuentre el médico capacitado para eso, qué es lo que tenemos, y que pueda proveernos una medicina o algún tratamiento. Esto médicamente hablando. Pero yo quiero que el día de hoy nosotros podamos ver que en el reino de Dios el dolor también tiene un propósito. Y es en ocasiones necesario para nuestra vida, aunque no nos guste. Porque como les dije al principio, no me gusta y sé que a la mayoría de ustedes tampoco. El día de hoy yo quiero que veamos con la ayuda del Espíritu Santo cómo el dolor tuvo un propósito en la historia de la humanidad y fue necesario para que hoy tú y yo estemos en este lugar y disfrutando de lo que hoy disfrutamos. Quiero que aprendamos acerca de un varón justo, puro y santo, que tuvo que experimentar el dolor más profundo jamás experimentado. Y cómo decidió caminar en el propósito de Dios para su vida, aún en medio de ese dolor. ¿Saben de quién les hablo, cierto? Jesús. Hoy quiero que hablemos acerca de Jesús. Les pido que me acompañen a leer Isaías 53:3. Cuando lo tengan, me pueden decir listo. Ya yo sé que lo tienen ubicado y yo leo acá también con ustedes. Isaías 53:3. ¿Listo? Leamos. Isaías 53:3. Sí. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Isaías fue un profeta que vivió mucho antes de Jesús. Él desarrolló su ministerio profético durante un periodo muy crítico durante el pueblo judío. Este periodo profético de Isaías duró durante más o menos el gobierno de 4 reyes.
Y lo que hizo Isaías en gran parte de su ministerio profético fue advertir al pueblo judío de las consecuencias que tendría por apartarse del plan de Dios para ellos. Pero en medio de este libro de Isaías, que está ubicado en el Antiguo Testamento, hay un pasaje maravilloso, una profecía maravillosa, y es la que nos habla acerca del siervo sufriente del Señor, que sé que muchos de ustedes, si no todos, ya la conocen, y hace parte de esta profecía este versículo que nosotros hemos leído en esta mañana. Como les dije hace un momento, Isaías vivió muchos años antes de Cristo, pero él profetizó lo que el Señor Jesús tendría que sufrir cuando llegara su momento de caminar por la tierra y cumplir con el propósito que Dios lo mandaba para que cumpliese. Él dice que él sufriría, que él enfrentaría un dolor profundo, que sería torturado y entregaría su vida por causa de los pecados de la humanidad. Y esto es lo primero que quiero que nosotros profundicemos en esta mañana. Jesús experimentó un profundo dolor. ¿Qué significa que era un hombre de dolores? A mí me llamó mucho la atención descubrir que cuando el profeta Isaías hace esta afirmación, él no se refiere solamente a que Jesús cargó sobre él con nuestros pecados y que lo llevó a la cruz, sino que también se refiere a que Jesús cargó sobre sus hombros. Es una imagen casi que literal la que los estudiosos bíblicos exponen, que Jesús carga sobre sus hombros todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. No solo nuestros pecados, sino también todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. Hombre o varón de dolores viene del griego basá, que significa sufrimiento, enfermedades, quebrantos, aflicciones, angustias, tristeza, pena. Jesús no solo fue un hombre de dolor, él fue un hombre de dolores. Es decir, él experimentó el dolor de distintas maneras, conoció el dolor de distintas formas. Charles Spurgeon, espero estar pronunciándolo bien, el príncipe de los predicadores, afirmó en un comentario sobre este texto que todos los sufrimientos del cuerpo y del alma le fueron conocidos al Señor Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Todos los sufrimientos del cuerpo y del alma. El dolor del hombre que se espera quieto y pasivamente resiste. El dolor del hombre que activamente lucha por obedecer. El dolor de los importantes, Jesús lo conocía, porque Él era el rey de Israel. Pero también el dolor de los pobres, porque la Biblia dice que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Los dolores de los demás, los dolores personales, los dolores mentales y los dolores espirituales, los dolores de todas las clases y grados acosaron a nuestro Señor Jesús. A eso se refiere también el profeta Isaías cuando dice que él fue un varón experimentado en dolores o en quebrantos. Y aún así es maravilloso ver cómo Jesús ni siquiera una vez se queja por estar experimentando estos dolores. A Jesús no le atormentaba lo que él estaba viviendo. Su mirada estaba puesta en la condición de la humanidad. Es decir, en medio de tanto dolor, de tanta angustia, de tantas aflicciones, Jesús no estaba centrado en él. Él estaba centrado en la condición caída de la humanidad. Y sí, Él también fue el que cargó sobre sus hombros todo el peso de nuestro pecado, quien fue molido y aplastado por nuestras rebeliones, como Isaías lo diría también. Y todo esto lo hizo para que la humanidad pudiera tener paz. Ese es nuestro Jesús. Y el profeta Isaías nos dice que mientras él enfrentaba todo esto, a Jesús le dieron la espalda y lo rechazaron, desviaron su mirada de él. Mientras se enfrentaba a este momento tan doloroso, Jesús estaba prácticamente solo. Qué fuerte, ¿verdad? Él fue tratado como un criminal sin cometer pecado alguno. Él fue torturado con sevicia física y también mental
por las personas que estaban de espectadores durante este momento. Pero él también fue sometido a que se cuestionara su identidad como hijo de Dios y a que se cuestionaran sus derechos reales. Porque durante este momento tan doloroso que nuestro Jesús estaba experimentando, había personas a su alrededor que le decían: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Mira este que dice que ha curado a otros y que ha salvado a otros, ¿por qué no se salva él? Y la Biblia dice que en medio de toda esta tortura y de todo este dolor, nuestro Jesús permaneció callado, no se defendió, no reclamó, porque él se pudo poner a la parte de ellos y decirles: lo que ustedes están haciendo conmigo es injusto. ¿Pudo o no pudo hacerlo? Es injusto, porque yo no he cometido pecado alguno. Y efectivamente no lo había cometido. Pero ellos creían que sí. Isaías también nos lo dice. Ellos creían que todo lo que él estaba experimentando, que todo este dolor y que todo este sufrimiento era una paga por sus propios pecados. ¿Qué tal? Ellos creían que nuestro Jesús estaba sufriendo como un castigo de Dios por sus propios pecados. Y ciertamente Jesús estaba sufriendo. Y ciertamente estaba sufriendo porque esto era voluntad de Dios. Pero no porque estaba cargando con sus pecados. Él estaba cargando con los pecados de esos que lo torturaban, con los pecados de esos que se burlaban de él, con los pecados de esos que ponían en tela de juicio su identidad de hijo de Dios, su identidad de rey de Israel. Y es maravilloso ver cómo en todo este proceso tan doloroso, Jesús nunca abrió su boca para decir nada distinto a que se cumpliese la voluntad del Padre en él. Él no se quejó. Isaías lo dice. Él enmudeció y él afrontó todo este proceso como solo el Hijo de Dios pudo haberlo hecho. Y algo que me parece maravilloso es ver que Jesús no fue una víctima de las circunstancias. Él no fue una víctima de las circunstancias. Él no fue una víctima de Dios. Por el contrario, él estaba trabajando con el Padre. Mientras Jesús sufría, mientras era torturado, mientras resistía la burla de los que miraban y no hacían nada, él estaba trabajando en equipo con Dios. Él estaba trabajando en equipo con el Padre. Él no era una víctima. Él no era una víctima de Satanás. La muerte de Jesús en la cruz no fue la victoria de Satanás. La muerte de Jesús en la cruz fue la victoria del buen y perfecto plan de Dios. Él estaba sufriendo por la humanidad y la humanidad como paga le insultaba, le trataba con desprecio y se burlaba de su dolor. Juan 1:10-11 lo dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y hasta este momento parece un panorama muy triste, ¿cierto? Si lo dejamos hasta ahí, es un panorama muy triste, pero más adelante descubriremos cosas maravillosas o recordaremos cosas maravillosas. Pero todo esto me llevaba a pensar que yo sé que en este lugar hay muchas personas que están sufriendo. Hay muchas personas que han perdido familiares, que han perdido seres queridos y que han sentido que han tenido que pasar por este dolor solos o solas. Sé que si pregunto y pido que levanten la mano, muchos me dirán: he perdido un familiar, pero también he perdido una relación significativa. Amigos o familiares me han traicionado, me han dejado solo en momentos en los que lo he necesitado.
Sé que podrían decirme esto, pero yo quiero decirte algo hoy de parte de Dios. Y es que tú tienes a un Salvador que te entiende. Jesús te entiende. ¿Tú crees eso? Jesús te entiende. Sea cual sea el dolor que tú estés experimentando, Jesús te entiende. Es un dolor físico, Jesús te entiende. Es una enfermedad con un pronóstico que no parece bueno o positivo, Jesús te entiende. Pero también si es un dolor mental o si es un dolor emocional, porque también hay dolores emocionales. Y si estás pasando por esto, yo hoy tengo que decirte de parte de Dios que Él te entiende. Tú no estás solo viviendo este proceso. Tú puedes creer eso. Y puedes levantar tu mano y puedes decirle al Señor, gracias. Gracias porque yo no estoy solo viviendo este proceso. Gracias porque yo no estoy solo o sola atravesando por este dolor. Y si en algún momento un pensamiento de soledad viene a tu vida y a tu mente, yo te digo que con la autoridad que tú tienes de parte de Dios lo rechaces. Porque no es verdad. El enemigo ha querido utilizar el dolor que tú y yo hemos experimentado para apartarnos de Dios, para apartarnos de su propósito con nuestras vidas, para aislarnos, porque el dolor puede hacer eso. El dolor mal procesado te puede aislar, no solo de Dios, sino de las personas que están a tu alrededor y que te aman, porque sientes que nadie puede entenderte, porque sientes que eres el único que está sufriendo, la única que está sufriendo. Pero yo quiero hoy decirte de parte de Dios que esto no es verdad. Y que tú puedes levantarte como un hijo y una hija de Dios y tú puedes decir, no vas a lograr que mi fe en el Señor mengue. Esto no me va a alejar de Dios. Él ha hecho demasiadas cosas buenas por mí y por ti para que nosotros permitamos que un momento de dolor nos hagan olvidar todo lo bueno que hemos recibido de su parte. Si sientes que nadie puede entender tu dolor, yo te invito a que corras a Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Si no lo haces, vas a experimentar consecuencias muy serias. Y yo sé que en ocasiones no entenderemos ese dolor. Y sé que en ocasiones nos parecerá injusto lo que estamos viviendo. Y sé que en ocasiones diremos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si lo único que he hecho es servir al Señor, ¿por qué a mí? Yo lo sé. Hace casi un año, el 9 de septiembre, se cumple un año. Yo tuve que experimentar el dolor más profundo que en mis 28 años de vida he experimentado. Dani y yo nos tuvimos que enfrentar a la pérdida de nuestro primer hijo. Nuestro Santi. Santi tenía casi 6 meses de gestación. Y todo estaba bien. No había nada que nos alertara de que Santi venía mal o de que mi cuerpo no estaba resistiendo su crecimiento. Todo estaba bien. 2 días antes de ese día yo había estado en cita con mi ginecóloga y ella me había hecho una ecografía y todo estaba bien. Y Dani y yo salimos del consultorio felices porque estábamos ya a punto de entrar a un mes muy importante, el 6º mes, y ya nos quedaba menos. Y teníamos esperanzas y estábamos felices. Y era nuestro primer hijo.
y lo habíamos deseado tanto. Y nos habíamos preparado humanamente para su llegada. Y habíamos orado a Dios por eso. Así que no había nada que indicara, ni en Dani ni en mí, que esto iba a pasar. Nosotros no. Si ustedes me preguntan, ¿tú estabas esperando algo trágico en tu embarazo? Yo te tengo que decir, nunca lo esperé. Nunca. Por eso cuando nosotros ese 9 de septiembre nos tenemos que enfrentar a que nuestro hijo iba a nacer, porque no había nada que se pudiera hacer para detenerlo. Y que los médicos nos hablaban de posibilidades muy bajas. Dani y yo nos enfrentamos a un momento demasiado doloroso. No entendíamos qué estaba pasando. Pero hasta último momento, yo debo decirles, él y yo oramos creyendo que Santi iba a vivir. Hasta último momento. Y enfrentarnos a que no fue así fue demasiado doloroso, pero también fue algo que golpeó mi fe. Y yo no entendía qué estaba pasando. Y yo tenía mucha rabia. Y yo tenía mucho dolor en mi corazón. Y yo quería buscar un culpable. Yo quería entender qué había pasado. Yo quería entender por qué nunca nos habían alertado de un peligro. Y este mes, después de la pérdida de Santi, fue un mes demasiado duro para nosotros. En ese mes yo cuestionaba todo y yo me preguntaba por qué Dios había permitido que pasara. Yo le decía, sí, tú no lo hiciste, pero ¿por qué lo permitiste? Si tú me hubieses preguntado, yo te habría dicho que no. Y en ese mes, hoy yo entiendo que en el mundo espiritual se estaba librando una batalla por mi alma. Pero en ese momento yo no lo sabía. Yo no quería orar. No tenía palabras para orar. Solo lloraba. Y cuando oraba lo hacía porque Dani leía un devocional junto a mí. Y él oraba. Y me decía, no importa, yo oro y tú me escuchas. Y yo no quería orar. Y yo tenía mucha rabia. Según yo, mi rabia era con los médicos. Pero en el fondo mi rabia en realidad era con Dios. Y en medio de ese dolor yo no quería ver a nadie. Dani lo sabe. Mis papás y mis suegros lo saben. Y muchos de ustedes también, porque sé que oraron por nosotros, aún en la distancia. Pero yo no quería ver a nadie. Y mi dolor, porque lo había hecho tan mío que yo no quería compartirlo con nadie, me estaba alejando de Dios, pero también me estaba alejando de las personas que me aman. Y un día alguien que nos ama mucho y que amaba a Santi me dijo, yo no entiendo cómo es posible que ustedes se han dedicado a servirle a Dios y esto les pasa. Y me lo dijo en medio de su dolor y yo entendí que era lo que yo estaba sintiendo y no me había atrevido a decir. Pero ese día yo entendí que yo no podía permitir que mi dolor, aunque era el dolor más fuerte que yo había experimentado en toda mi vida hasta ese momento, me hiciera olvidar todo el bien que el Señor me había hecho. No lo podía permitir. Y ese día dije, yo tengo que decir todo lo que el Señor ha hecho en favor de mi vida, porque es que no es posible que yo permita que a mi Dios, a mi buen Dios, al Dios que rescató mi vida, al Dios que le dio un sentido distinto a mi existir, otros lo vean como un ser malo o como alguien que me está haciendo sufrir.
Y yo hoy quiero invitarte a que si tú tienes un dolor que ha estado en tu vida y que tú no has entregado al Señor, tú en esta mañana puedas entregárselo, aunque no lo entiendas, aunque no te guste, aunque no comprendas por qué lo permitió. Yo te invito a que en esta mañana tú entregues ese dolor en las manos del Señor, porque no caerá en saco roto. Yo te lo puedo asegurar. Jesús te lo puede asegurar, no caerá en saco roto. Dios hará algo hermoso con ese dolor, aunque tú no lo entiendas hoy. A mí, yo leí un devocional en medio de ese tiempo y la persona que escribía el devocional decía: llegará el momento en que darás gracias a Dios por lo que estás viviendo hoy. Y yo pensé, esta persona está loca, no entiende lo que yo estoy viviendo. Pero si tú me preguntas hoy, por supuesto que yo no hubiese querido, ni siquiera hoy, que lo que nos pasó con Santi pasara. Y si Dios me lo hubiese preguntado, yo le hubiese dicho que no. Pero el día de hoy, esto me ha llevado, y es inexplicable, a tener un conocimiento mayor de los planes de Dios para mi vida. Santi y su corta vida me enseñó a ver la eternidad de Dios de una manera distinta. Y yo tuve que reconocer luego de eso que yo no entendía lo que era la eternidad. Y hoy lo entiendo. Y eso solo fue posible gracias a que Dios permitió que Santi viviera dentro de mis 6 meses y luego se mudara con él. Y yo tengo que decirle al Señor, yo no entiendo aún muchas cosas, pero te puedo decir gracias, porque la vida de mi hijo tuvo un propósito. Yo quiero decirte, cuando experimentamos dolores, no necesariamente es porque estamos recibiendo un castigo de Dios, porque hay muchas personas que pueden estar sintiendo que no son amigos de Dios, que Dios ha apartado su mirada de ellos, y no. A veces el dolor de Dios es necesario en su plan bueno y perfecto para nuestras vidas. Así como lo fue en la vida de Cristo. Él no era un enemigo de Dios, aunque quienes lo rodeaban creían eso. Aunque le tocó cargar el peso del pecado tuyo y mío, para que hoy podamos acercarnos a Dios confiadamente. Él no era un enemigo de Dios. Y tú y yo no somos enemigos de Dios. Tú y yo no somos víctimas del dolor o de las obras de Satanás. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Amén. Jesús fue un varón experimentado en dolores. Sin embargo, no permitió que ellos lo alejaran de la voluntad del Padre para su vida. Jesús caminó en el propósito de Dios en medio de su dolor. Yo los invito a que me acompañen a leer Mateo 26 del 36 al 39. Mateo 26 del 36 al 39. Mateo 26 del 36 al 39. Leo con ustedes. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta
hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, estas son las palabras de Jesús en ese momento. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús comenzó a afligirse y este pasaje del día más oscuro de su vida terrenal nos deja verlo, porque él sabía que el tiempo se había cumplido. Él sabía que su hora había llegado. Él sabía que había llegado el momento en el que diera el último paso que lo acercaría a cumplir con el propósito de Dios para su vida. Y esto lo angustiaba. Tristeza y angustia hasta la muerte es lo que Jesús dice que estaba sintiendo. Las palabras en griego expresan el mayor dolor imaginable, el mayor dolor que tú y yo podamos imaginar, es lo que Jesús estaba viviendo. Él estaba experimentando y estaba siendo perturbado en parte por conocer el horror físico que le esperaba en la cruz. Claro que sí, él iba a sufrir físicamente. Pero él estaba aún más angustiado por el horror espiritual que le esperaba en esa cruz. Jesús se pondría en lugar de los pecadores culpables y recibiría todo el castigo espiritual que los pecadores merecen. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y a qué copa se refería Jesús? ¿A qué copa de sufrimiento? La copa del Antiguo Testamento es una imagen poderosa de la ira y del juicio de Dios. La copa no representaba la muerte, sino el juicio. Y Jesús lo sabía. Él no le temía a la muerte. Él le temía a lo que implicaba recibir, cargar y satisfacer el justo juicio de Dios por nuestros pecados. Por primera vez, él experimentaría lo que era estar separado del Padre. Y esta era la agonía de Jesús. Por eso su alma estaba afligida, entristecida y angustiada hasta la muerte. Y él ora y dice: si es posible. Y claro que podríamos pensar, con Dios todas las cosas son posibles. Hay un punto en el que para Dios todo es posible. Pero también hay cosas que Dios no puede hacer porque afectarían quien Él es. Irían en contra de sus atributos, en contra de su santidad. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que no había otra manera. Dios ya había dado los lineamientos para que este sacrificio fuese llevado a cabo. Y el único capaz de cumplir con las exigencias del justo juicio de Dios era Él. Jesús tenía una voluntad, claro que sí. Por eso le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Y yo me imagino que fue una oración desesperada. En medio de su dolor y en medio de su humanidad. Y yo me imagino que quizá le hubiese gustado que la respuesta del Padre fuese otra. Pero él sabía que no era posible. Y él decide, aún en medio de su dolor y aún teniendo una voluntad distinta a la del Padre, caminar en el propósito de Dios para su vida. Él sabía cuál era su propósito y era un propósito dado por Dios. Él sabía que con su doloroso sacrificio al final, Él vería victorias eternas y que a través de ese sacrificio podría reconciliar a la humanidad con Dios. Jesús sabía que si Él no hubiese cargado con esas aflicciones en la cruz del Calvario, todo un mundo se había perdido. Y Él no podía permitirse eso. Él se había comprometido
Y Él llegó hasta el final, y a un final feliz en medio de su dolor, su propósito. Pero en la muerte del Mesías no es donde se termina esta historia. Isaías 53 del 10 al 11 nos dice que Jesús muere, pero también resucita y logra ver cómo su sacrificio valió la pena. Porque en su mano, como dice Isaías, la voluntad del Padre fue prosperada. Al ver el fruto de la aflicción de su alma, Jesús quedó satisfecho. Él no tiene entonces nada de qué arrepentirse. Cada parte de su dolor y de su agonía valieron la pena y trajeron un resultado demasiado satisfactorio. Él hizo posible que muchos fuesen contados por justo, y esta es su recompensa. Y es una gloriosa victoria. Al final, los dolores y las humillaciones de Jesús solamente trajeron más gloria y más honra a Dios. Porque el Hijo decidió caminar en medio del dolor, en el propósito del Padre. Has clamado a Dios para que pase de ti esta copa de sufrimiento y no has tenido una respuesta positiva. Jesús te entiende. Aunque en ocasiones nuestra voluntad no esté alineada con la de Dios y sea muy distinta, yo te invito a que tú permitas que su buena voluntad se haga en tu vida con la confianza y la certeza de que siempre será mejor, que sus planes para tu vida y para mi vida son buenos, que su voluntad para ti es agradable, que Él no haría nada que te haga daño, Él no permitiría nada que te destruya o que te aleje de Él. Nuestra obediencia a Dios no debe estar limitada por el bien que Él nos haga a nuestro parecer. Nuestra obediencia a Dios tiene que venir por entender este sacrificio. Por entender que si Cristo no hubiese ido a esta cruz y no hubiese pagado por nuestros pecados, nosotros no podríamos disfrutar de una eternidad con Él el día que partamos de esta tierra. El dolor es una oportunidad para conocer a Dios. ¿Saben eso? Es en medio del dolor cuando tú y yo podemos conocer a un Dios que consuela como nadie. Es en medio del dolor que el carácter de Cristo es formado en nuestras vidas. No nos gusta, es verdad, y no tiene que gustarnos. Pero es necesario en ocasiones y tiene un propósito en Dios. El dolor en tu vida y en la mía tiene un propósito. Y es un propósito eterno. Y cuando lo entendí, esto cambió mi manera de ver a Dios y de ver a los que me rodean. Al igual que Cristo, tú y yo tenemos la tarea de reconciliar a la humanidad con Dios. Y en medio de tu dolor, tú puedes mantener tu fe en Jesús. Y quienes te ven podrán saber que tu Dios es bueno. Amén. Y que tu Dios merece que nuestra confianza sea depositada en Él. Y en medio de tu dolor, Dios te levantará para dar testimonio de Él. Para que otros sean levantados, para que otros sean restaurados, para que otros sean reconciliados con Dios, como tú y yo lo fuimos un día. El propósito de tu
propósito eterno. Y hoy Dios quiere que podamos entenderlo y que podamos interiorizarlo. Que podamos recordar que Él nos entiende, que no estamos solos atravesando por esto, no lo estamos. Él nos entiende mejor que nadie. Él experimentó el dolor más profundo jamás experimentado. Y Él está contigo, y Él está conmigo. Y en sus manos nuestro dolor tiene un propósito. Que mientras atravesamos por nuestro dolor, nuestra mirada puede estar puesta en la promesa de Romanos 8:18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. No es nada comparado con lo que recibiremos más adelante, cuando podamos estar con Él en la eternidad. Y en esa eternidad ya no existirá dolor. Amén. Ya no existirá sufrimiento. Y allí podremos disfrutar con Él eternamente. Hoy Dios nos invita a caminar en su propósito para nuestras vidas, aún en medio de su dolor, descansando en que mientras esto ocurre, tú y yo seremos testimonio para quienes nos ven en cómo mantener una fe en medio de las pruebas, y por nuestra causa muchos se reconciliarán con Él. Eso pasará. Y nosotros debemos creerlo en esta mañana. Si tú puedes creerlo en esta mañana, yo te invito a que allí donde estás, tú puedas orar a Dios, tú puedas hablar con Él. Y si hay algo en tu corazón de dolor que todavía no has entregado a Dios, yo te invito en esta mañana, suéltalo en sus manos. Tú no tienes por qué cargar más con este dolor. Tú puedes soltar este dolor en sus manos. Y puedes confiar en que este dolor en sus manos tendrá un fruto hermoso, aunque hoy no puedas verlo. Dile al Señor: te suelto este dolor, lo pongo en tus manos y son las mejores manos. Perdóname si he permitido que Satanás me aleje de ti, me aleje de mi familia, me aleje de mis hermanos en la fe. Perdóname si he permitido que con sus pensamientos e ideas, Señor, me haga creer que no me amas, que has quitado tu mirada de mi vida. Perdóname. Perdóname si he permitido que mi fe y mi confianza en ti estén condicionadas por el bien que recibo de ti a mis ojos. Perdóname si he caminado como una víctima de mi dolor y no como un hijo o una hija tuya. Hoy descanso en ti. Dile al Señor: hoy descanso en ti. Hoy descanso en que eres bueno. Hoy descanso en que tu voluntad para mi vida es buena, agradable, es perfecta, que es mejor que la mía. Hoy descanso en que tú me entiendes y que tú no me dejas solo ni sola atravesando por esta prueba. Hoy descanso en que tú caminas conmigo y que me permites salir victorioso y victoriosa. Hoy descanso en que este dolor me permitirá conocerte de una manera más real, más genuina. Que este dolor me hará más sensible a las necesidades del otro. Que este dolor me ayudará a tenderle la mano también al que sufre. Hoy descanso en que este dolor permitirá que muchos sean reconciliados contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos
a ver el propósito que hay detrás de este dolor. Ayúdanos a entender que nos amas más que nadie y que nunca permitirás algo que nos destruya y que nos aleje de ti. Te amamos, Señor. Tú eres fiel. Tú eres bueno. Nuestras vidas están en tus manos y no hay un mejor lugar. Me conoces más que a mí misma. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí misma. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y querer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Hoy descansamos en que lo que tú tienes para nuestras vidas es mejor. Hoy dejamos en tus manos nuestros sueños, nuestros deseos. Suelto mis deseos. Dile al Señor, Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control